En este quinto módulo del curso vamos a introducirnos en lo que es la pintura del siglo de oro en España, ese tiempo en el que la pintura española alcanzó el máximo reconocimiento internacional por parte de la historiografía, del arte internacional. Y nos vamos a centrar al final en la rendición de Breda. Vamos a hablar de las características generales de la pintura del siglo de oro, vamos a hablar de Madrid y la corte de Felipe IV, porque al fin y al cabo ahí es donde va a vivir y a trabajar Velázquez, del Salón de Reinos en general y finalmente de la rendición de Breda. Para entender la pintura del siglo de oro en España, desde luego hay que conocer a los grandes, a los pintores más significativos, como son Ribera, del que vemos aquí un San Jerónimo penitente, o Zurbarán, donde vemos representada una de las santas con estos hábitos, con estos trajes que se han considerado que estarían tomados del teatro, pero también de la nobleza, hábitos muy ricos, y en el caso de Ribera, pues estos personajes del pueblo representando santos, personajes que demuestran las huellas de las privaciones. No son ya los santos elegantes del Renacimiento, son otros santos muy distintos que nos conmueven, que llegan a nuestros sentidos. En España, desde luego, la pintura barroca, da igual que estemos en la corte o en los virreinatos, como en el caso de Ribera, o en centros secundarios en teoría desde el punto de vista artístico. El nivel de la pintura es impresionante. Va a depender mucho de la clientela, el tipo de pintura que se haga. No es lo mismo un pintor como Murillo, trabajando en Sevilla, con una clientela de órdenes religiosas y de comerciantes del norte de Europa, por ejemplo, que Velázquez trabajando en la corte de Felipe IV, donde los retratos regios, donde la pintura mitológica, hay una serie de géneros que son fundamentales, pero que se dan en ese ámbito de la corte. O pintores como Claudio Coello, pintando para órdenes religiosas. En este Triunfo vemos esa diagonal tan característica de la pintura barroca. Así que son distintos aspectos de la pintura barroca. Y hay un monarca, Felipe IV, que es un monarca que apreciaba mucho la pintura, que conocía, que era un buen conocedor de la pintura. Su reinado, bueno, su corte está en Madrid. Vemos aquí el antiguo Alcázar de los Austrias, en el lugar donde ahora está el Palacio Real, con el puente de Segovia, y vemos la Plaza Mayor de Madrid en uno de esos grandes espectáculos en los que la corte ocupaba todos los balcones de la plaza y eran esos juegos caballerescos, esos grandes espectáculos del poder en la ciudad, representaciones de la imagen del poder en la ciudad. Así que en ese contexto es como hay que entender el que Conde Duque de Olivares, el valido de Felipe IV, apoyara y propiciara con mucha voluntad la construcción de un nuevo palacio de recreo, que es el Palacio del Buen Retiro. Ahora mismo el Retiro está en el centro de Madrid, pero en la época era en las afueras, estaba al otro lado del Prado de San Jerónimo, estaba en las afueras de Madrid, y era un lugar de recreo, de fiestas, un lugar de representación. Y este es el retrato que Velázquez hace del Conde Duque de Olivares. Este es el Palacio del Buen Retiro, donde el Salón de Reinos, que es lo que actualmente, bueno, ahora mismo ya no, porque el Museo del Ejército está en Toledo, pero durante mucho tiempo fue Museo del Ejército. En ese Salón de Reinos se realizaron una serie de pinturas en las que se deja muy claro lo que es el poder de la monarquía española. Por ejemplo, en este detalle de la toma de Salvador en Bahía por un pintor que se llama Maíno, pues vemos al general victorioso como señala a Felipe IV, que fue, según nos cuenta la pintura, el verdadero vencedor, pero ¿quién le está coronando? El Conde Duque de Olivares y la diosa Minerva. Así que hay un lenguaje político, hay unas ideas, hay una voluntad de que todos los que visitaran este Salón de Reinos, lugar de representación del poder, de fiestas también, este Salón de Reinos, tuvieran claro lo que es el poder de la monarquía. Ya veremos que están los trabajos de Hércules y otra serie de batallas. Y en ese Salón de Reinos forma parte de las pinturas de batallas que hablan de los triunfos de la monarquía española, la rendición de Breda, que es una obra que también veremos con todo detalle
porque sirve para introducirnos en el módulo siguiente en el que ya entramos de lleno en la obra de Velázquez. Y tengan en cuenta que la rendición de Breda es una obra que durante un tiempo se consideró incluso más valiosa que las Meninas. Así que adelante a entrar en este módulo.